¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Soy Raúl Aparicio desde la ciudad feliz de Mar del Plata, Argentina. En esta oportunidad mi hija me pide que le explique cuándo trabaja un sistema de bomba de agua. Entonces le hice una representación básica de un sistema de refrigeración y donde trato de, como ella no se dedica a la refrigeración y tiene esta duda, entonces por ahí les sirvo a algunos de los que recién se inician en el oficio de la refrigeración y lo quiero explicar de esa manera, exclusivamente para ella, pero por ahí le sirve a otros colegas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es para qué nos sirve un sistema frigorífico. Y el objetivo es quitarle energía a al material que yo voy a ingresar a un contenedor, a una heladera, a una cámara, a un habitáculo de un móvil, un carro, lo que sea. Entonces yo necesito quitar la energía que contiene el aire, el calor que contiene el aire. El calor es una manera de representarse la energía. Entonces, el objetivo de un sistema frigorífico o de acondicionamiento del aire es quitar esa energía. Entonces vamos a tener, depende de qué sistema, algunos gases refrigerantes que van a lograr una temperatura que está por arriba del 0 grados. Esto es un ejemplo. Un fresco le decimos nosotros, o con otro gas como el R22 que trabaja a baja y media temperatura, y a muy baja temperatura, por ejemplo, el R404. Hay muchísimos gases más. Depende de cuál es el objetivo de lograr con el sistema. Vamos a usar un gas u otro. Lo que tenemos que saber nosotros es que la temperatura la podemos diferenciar y a eso lo llamamos calor latente o calor sensible. Cuando la podemos diferenciar es sensible a la temperatura, al calor. Cuando nosotros no la podemos diferenciar, eso se llama calor latente. Y es la temperatura a la cual un gas refrigerante, por ejemplo, cambia de estado. Van a ver en este circuito básico, acá por ejemplo tenemos representado el compresor, al condensador, filtro capilar, o puede ser válvula expansora o tubo de orificio, depende del sistema. Seguimos la cañería, la tubería y llega al evaporador. Tenemos acá un forzador, acá tenemos otro forzador. Esto en un split, por ejemplo, sería la unidad interior. Y esto en un split, por ejemplo, sería la unidad exterior. Y acá está el forzador de la unidad condensadora. El gas refrigerante en el compresor lo que hace, por un lado ingresa, es la succión o aspiración. Y acá tenemos descrito que tenemos baja presión y baja temperatura. Al compresor llega el gas refrigerante en estado gaseoso, ingresa y el compresor lo comprime y lo descarga a alta presión y a alta temperatura. Esto es a modo de ilustración, nada más. Las temperaturas son para que vean las diferencias de temperatura, nada más. No es que es un equipo o todos los equipos van a trabajar siempre a estas temperaturas. Es a modo ilustrativo, nada más. Acá vemos que la descarga del compresor sale a 80 grados centígrados en forma gaseosa. Siempre llega en forma gaseosa y sale en forma gaseosa. Los compresores no comprimen líquidos. Entonces el gas a alta temperatura, alta presión llega al condensador y en este lugar va a suceder el calor latente. Necesitamos que acá cambie de estado el gas refrigerante de forma gaseosa a forma líquida.
Entonces, ¿quién nos ayuda acá a que suceda esto? El forzador, el ventilador, el electroventilador que tenemos acá. Él va a hacer, normalmente esta unidad se encuentra en el exterior, pero por ejemplo, en un contenedor o en un teatro donde tenemos una torre de enfriamiento, que la unidad condensadora no puede estar afuera. En un contenedor, vamos a suponer que está dentro de un buque y no puede estar la unidad condensadora afuera porque se congelaría o porque no tenemos el espacio físico. Entonces lo podemos tener a la unidad condensadora en un interior de algún lugar, como un buque, por ejemplo. Pero ¿qué pasa acá? El forzador este no va a existir en ese caso. ¿Qué puede existir para quitarme la energía calórica? El agua. Entonces, este condensador va a trabajar adentro de un cilindro de agua, que el agua va a hacer que haya una diferencia de temperatura entre la entrada del gas refrigerante y la salida. O sea, esa energía calórica que pierde acá es la que está quitando al producto que nosotros estamos ingresando en la cámara o túnel o lo que sea. Nosotros en el habitáculo donde vamos a meter mercadería, por ejemplo, a una determinada temperatura, ese calor se lo va a quitar el gas refrigerante en esta parte. ¿Y dónde lo va a disipar? Hay una ley en termodinámica que nada se pierde, nada se destruye, todo se transforma. Entonces quiere decir que la energía calórica esa no va a desaparecer nunca. El gas refrigerante tiene la propiedad de absorber y de quitar temperatura y humedad. Entonces se la lleva el gas refrigerante, lo comprime acá y lo descarga el condensador. Y acá el agua, que es uno de los mejores transportadores de energía, el agua, como este condensador va a estar inundado con agua, pero no se confundan, el gas refrigerante en un circuito frigorífico circula como en este gráfico que yo les estoy mostrando. El agua no tiene nada que ver con el circuito frigorífico en contacto permanente, digamos, de gas-agua. Solo que este componente, el condensador, va a estar adentro de un tubo o un cilindro que por él sí va a circular agua, y esa agua va a ser la que le va a quitar la energía calórica y se la va a llevar. Entra por un costado del barco, vamos a suponer que acá tenemos la bomba de agua, la va a desplazar al agua, va a circular por acá y la va a tirar afuera, a la otra banda. ¿Eh? Así que bueno, para que vean que el agua de condensado, ¿para qué sirve? Para quitar energía, esa energía que yo le estoy quitando al producto en la unidad interior. Sigo aplicando el circuito básico con el gas refrigerante. El comprime entonces a alta temperatura, alta presión, llega el condensador, acá se tiene que convertir en líquido el gas refrigerante. Tenemos un filtro por si hubiera algunas impurezas y que este componente, el capilar o tubo de orificio o válvula expansora, no se tape, ahí está el filtro. Continúa acá en forma líquida, ya sale, porque acá cambió de estado. Se produjo el calor latente, la temperatura necesaria para que el gas refrigerante pase de gas a líquido. Y acá yo le puse a modo representativo que llega a 70 grados, perdió un poquito de temperatura en el camino, pero no presione. Y a la salida el forzador o el tanque inundado de la bomba de condensado me quitó temperatura, y esa es la temperatura suficiente para que de gas pase a líquido. Entonces el líquido refrigerante va a llegar a el evaporador. Cuando llega acá, hasta acá, viene a alta presión y alta temperatura. Pierde un poquito de temperatura en el trayecto por la distancia, por el caño. Cuando llega acá, fíjense, nosotros acá tenemos un diámetro de tubería de 6 milímetros, un cuarto en pulgada. Es muy finito el caño. Y cuando entra al evaporador tenemos un diámetro de media pulgada, 12,7 milímetros. Fíjense en la diferencia de presión. Es como si yo tuviera una canilla
y cuando yo abro la canilla, ustedes ven un chorro de agua que sale. Acá pasa lo mismo. Ese líquido refrigerante, al tener esta diferencia de diámetro de menor a mayor, va a hacer que pulverice ese líquido adentro del evaporador. Y como acá yo tengo producto caliente, vamos a suponer carne, helado, lo que sea, que tiene temperatura y yo se la quiero quitar para conservarla durante un tiempo determinado, entonces este líquido refrigerante se expande acá dentro del tubo más grueso. Empieza a circular por el tubo y acá tengo un ventilador adentro de la unidad interior o de ese contenedor que va a hacer que me varíe la temperatura de ese líquido que está llegando acá. Entonces otra vez acá se produce el calor latente, donde hay una diferencia de temperatura tal que hace que el gas refrigerante que estaba en estado líquido ahora se convierta nuevamente en gas, en estado gaseoso. Eso sucede en dos lugares, en la unidad interior y en la unidad exterior. Son los únicos dos lugares donde cambia de estado el gas refrigerante. El aire que nosotros con un sensor de temperatura podemos observar a la salida de la unidad interior, aproximadamente puede andar en 4 grados, 2 grados, depende del equipo. Acá menos 12 se encuentra en el centro casi del evaporador. Si yo puedo sensar ahí temperatura, voy a ver que tengo aproximadamente esta temperatura. Entonces, le grafiqué con rojo alta presión, alta temperatura, y con azul baja presión, baja temperatura. El gas refrigerante entonces se lleva la energía que tiene el producto que estoy queriendo enfriar yo y tratando de que sus moléculas se detengan para que para no romper la cadena de frío, como se suele decir o escuchar, y lograr que ese producto mantenga, no se pudra, digamos, no se descomponga. Entonces, ¿de qué manera lo puedo lograr? Es minimizando los movimientos de sus moléculas, de lo que yo estoy queriendo enfriar. Y bueno, hay gases refrigerantes, como yo le decía, que tienen un poder de enfriamiento o una temperatura de evaporación que anda en los 51 grados, 70, menos 50, menos 70 grados. El poder de enfriamiento que tiene el R134 aproximadamente está en los menos 26 grados, el R22 menos 28, menos 29 grados y el R404 menos 51 grados. Esa es la temperatura de evaporación, de ebullición que tiene el gas refrigerante. Por eso un gas se usa para determinado frío y otro para otro frío. Entonces, para que vean el poder de enfriamiento que tienen estos gases refrigerantes. Entonces, así es como nosotros logramos enfriar o congelar un producto. El gas entonces va a continuar en forma gaseosa hacia la aspiración del compresor y así nuevamente empieza el circuito a trabajar para poder lograr la conservación, la congelación de lo que necesitemos. Yo acá le había escrito un texto que no se nota muy bien ahí, pero bueno, lo primero que le decía a mi hija, ¿para qué nos sirve un sistema frigorífico? Para quitar la energía a lo que querramos conservar y lograr el menor movimiento de sus moléculas. Para esto nos ayuda un determinado gas refrigerante. Existen 3 tipos de sistemas de enfriamiento: fresco, baja y muy baja temperatura. El fresco suele estar entre los 6 y 8 grados centígrados, un sistema de enfriamiento de baja temperatura entre 6 grados positivos y menos 18 grados centígrados, y un sistema de muy baja temperatura sería entre menos 18 y menos 30. Por supuesto que hay sistemas que están mucho más abajo de esto, ¿no? Pero utilizan otros gases y son sistemas especiales. El calor puede ser sensible o latente. El sensible es la temperatura que mediante un termómetro puedo observar su variación. Y el calor latente es la temperatura que no puedo yo
diferenciar la temperatura, pero sí es la temperatura que yo necesito que varíe para que haga el cambio de estado, por ejemplo, de gas refrigerante, de gas a líquido o líquido a gas. Bueno, esta es una breve explicación para los colegas, especialmente para mi hija y para los futuros alumnos que vengan a mi escuela de refrigeración a París, acá en Mar del Plata. Los esperamos y espero que este año 2020 sea de éxito para todos. Muchos cariños y éxitos, como siempre.